El equipo 7 regresó a Konoha tras completar su misión en el País de las Olas, pero la tranquilidad no duró mucho. Naruto, siempre buscando llamar la atención, le soltó a Konohamaru que Sakura era su novia, una mentira tan obvia que solo podía terminar mal. El golpe de Sakura no se hizo esperar, y cuando Konohamaru la insultó de vuelta, la persecución fue inevitable. El niño corrió como si su vida dependiera de ello, pero el destino lo llevó a chocar contra tres figuras inquietantes: Gaara, Kankuro y Temari, genin de la aldea oculta de la arena cuyo aura helaba la sangre. Naruto, impulsivo como siempre, intentó enfrentarse a Kankuro, pero no pasó de ser un obstáculo molesto. Fue Sasuke quien apareció en el momento clave. Su mirada fría y sus palabras cortantes bastaron para que los invasores dudaran. Kankuro estuvo a punto de sacar a Karasu, pero Gaara, posado en un árbol como un espectro, lo detuvo con solo un gesto. Sasuke no se inmutó, advirtiéndoles que estaban humillando a su aldea con su actitud. Los tres genin de Suna se retiraron, pero no sin antes revelar su verdadero propósito. Estaban allí para los exámenes Chunin. La noticia corrió como pólvora. Poco después, el tercer Hokage y los Jonin se reunieron para decidir qué equipos recomendarían. Kurenai, Azuma y los demás evaluaron a sus alumnos, y al final, los 9 genin de Konoha recibieron la oportunidad de ascender. Pero esto no era un simple examen, era una prueba de fuego, donde solo los más fuertes, los más despiadados, sobrevivirían. El primer examen comenzó con tensión en el aire. Naruto, como siempre, fue el centro del escándalo, gritando que no temía a nadie. Sus palabras resonaron en la sala llena de participantes, incluyendo a un equipo de la Aldea del Sonido, una aldea misteriosa y reciente cuyos ninjas eran tan escasos como peligrosos. Uno de ellos, ofendido por la arrogancia de Naruto, lanzó un ataque sigiloso que solo rozó a Kabuto, pero el mensaje estaba claro: aquí no había lugar para débiles. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de shinobis entró con paso firme, liderados por el primer examinador, un hombre cuya sola presencia hizo que el silencio se apoderara de la sala. Los exámenes Chunin habían comenzado, y nadie, ni siquiera Naruto, estaba preparado para lo que vendría. El primer examen comenzó bajo la vigilancia implacable de Ibiki Morino, un experto en romper mentes. Las reglas eran claras: 9 preguntas aparentemente imposibles y una décima que sería revelada después. Fallar una sola significaba la eliminación de todo el equipo, y ser pillado copiando 5 veces tendría el mismo resultado. La sala estaba llena de tensión, con centinelas observando cada movimiento como buitres esperando su presa. Algunos genin rápidamente entendieron el verdadero propósito. Las primeras 9 preguntas no eran una prueba de conocimiento, sino de habilidad para robar información sin ser detectados. Sasuke activó su Sharingan sin dudar, copiando respuestas con precisión mortal. Sakura, con una inteligencia fuera de lo común, resolvió cada pregunta sin necesidad de ayuda, pero Naruto estaba al borde del colapso, sudando sobre el papel en blanco, consciente de que su fracaso condenaría a todo su equipo. Cuando llegó el momento de la décima pregunta, Ibiki reveló la trampa final. Aceptarla significaba apostar todo. Fallar implicaría quedarse como genin de por vida, mientras que rechazarla permitiría volver a intentarlo otro día, pero a costa de eliminar a todo el equipo. La presión hizo que varios equipos se retiraran, pero Naruto, en un acto de pura terquedad, se negó a rendirse, golpeó su escritorio y declaró que incluso si se quedaba como genin para siempre, algún día sería Hokage. Sus palabras encendieron una chispa en los demás, y nadie más levantó la mano para abandonar. Ibiki, satisfecho, reveló la verdad: las primeras 9 preguntas eran solo una prueba de espionaje y audacia, y la décima una prueba de voluntad. No importaba si no sabían las respuestas, lo que importaba era no abandonar. Cuando revisó los exámenes, descubrió que Naruto no había respondido ni una pregunta correctamente, pero aún así había pasado. El verdadero examen no estaba en el papel, sino en el corazón. El ambiente frente al bosque de la muerte era denso, cargado de una tensión que hasta Naruto podía sentir en sus huesos. Mientras esperaba el inicio de la segunda prueba, una roca cuadrada comenzó a seguirlo, revelándose como el disfraz del equipo Konohamaru. Los 3 pequeños genin, con sus pergaminos en mano, se abalanzaron sobre él pidiendo una entrevista exclusiva para el periódico de la clase de Konoha. Anko apareció de repente, su mirada afilada escaneando la escena con desconfianza. Al enterarse de que solo era una entrevista, sorprendentemente les concedió tiempo, como si disfrutara viendo a los participantes distraerse antes de arrojarlos al infierno verde que los esperaba. Konohamaru, con entusiasmo infantil pero preguntas precisas, interrogó a Naruto sobre sus impresiones del examen. El rubio, inflando el pecho, habló de sus habilidades como si ya fuera un legendario shinobi, mezclando hazañas reales con exageraciones descaradas. No obstante, entre la fanfarronería asomaba una determinación genuina. No importaba cuán difícil fuera, él demostraría su valía. Moegi, por su parte, se centró en Sakura. La kunoichi, más técnica, analizó el examen con una lucidez que contrastaba con el caos usual de su equipo. Habló del Sharingan de Sasuke, de los jutsus únicos de Kakashi, pero también, en un momento de rareza, admitió que estaba aprendiendo a ver más allá de su obsesión por Sasuke para convertirse
en una guerrera completa. Udon, el más serio del trío, enfrentó a Sasuke con preguntas directas. El Uchiha, desdeñoso, descartó las fantasías de Naruto con un comentario cortante, pero no pudo evitar destacar su propia superioridad. Conozco las habilidades de los demás Genin, dijo, pero ninguno está a mi nivel. La arrogancia en sus palabras era tan evidente como el peligro que representaba. Como era inevitable, Naruto y Sasuke comenzaron a discutir, sus egos chocando como kunais en el aire. Sakura, exasperada, pero ya no la chica que solo gritaba, los cayó con una advertencia simple: si no trabajan juntos, moriremos en ese bosque. La crudeza de sus palabras los silenció. Konohamaru y su equipo se retiraron entonces, dejando al equipo 7 sumido en sus pensamientos justo antes de enfrentar la prueba más brutal de sus vidas. El bosque de la muerte se alzaba ante ellos como una bestia dormida, lista para devorar a los incautos. Anko Mitarashi, con una sonrisa que prometía dolor, les explicó las reglas. Cada equipo recibiría un pergamino, cielo o tierra, y su misión era sobrevivir 5 días mientras conseguían el pergamino faltante. Llegar a la torre central con ambos era la única forma de pasar, pero el verdadero desafío no eran las reglas, sino lo que acechaba entre los árboles. El equipo 7 no tardó en enfrentar su primera trampa. Unos ninjas de Amegakure intentaron hacerse pasar por Naruto, pero Sasuke, con sus ojos de Sharingan, vio a través del engaño y los atacó sin piedad. Sin embargo, el peligro real era otro. Orochimaru, la serpiente legendaria, los acechaba, usando el rostro de un ninja de Kusagakure para infiltrarse. Para evitar nuevas emboscadas, establecieron una contraseña, una pregunta y respuesta complicada que solo ellos conocerían. Naruto, como siempre, la entendió a medias, pero Sasuke se negó a repetírsela. Una explosión los separó, lanzando a Naruto lejos de sus compañeros. Cuando Sasuke y Sakura se reencontraron, apareció un Naruto que recitó la contraseña perfectamente, algo imposible para el verdadero. Sasuke, desconfiado, lo atacó, revelando la farsa. Era Orochimaru. El terror se apoderó de Sasuke al enfrentar a alguien cuyo poder lo superaba por completo. Por primera vez, el orgullo de Uchiha se quebró. Ofreció su pergamino a cambio de sus vidas, pero en ese momento, el verdadero Naruto apareció. Cegado por la furia, Naruto liberó un atisbo del chakra de Kurama, sorprendiendo incluso a Orochimaru, pero la serpiente no era rival fácil. Con un sello maldito, cortó el flujo de chakra del zorro y se enfocó en Sasuke. La batalla fue desigual. Sasuke luchó con todo, pero al final, Orochimaru lo marcó con el sello maldito, una promesa de poder a cambio de oscuridad. Buscarás esta fuerza por tu propia voluntad, le susurró antes de desaparecer entre los árboles, dejando al equipo 7 herido, dividido y al borde del abismo. Ahora, con Sasuke consumido por la duda y Naruto forzado a enfrentar su propia fragilidad, el verdadero examen apenas comenzaba. El bosque de la muerte no perdonaría debilidades. La oscuridad del bosque de la muerte se volvió más densa tras el paso de Orochimaru. Naruto y Sasuke yacían inconscientes, dejando a Sakura como única defensa. Las horas pasaron lentamente, cada susurro del viento entre los árboles sonaba como una amenaza, hasta que aparecieron ellos, el equipo del sonido, con miradas cargadas de sadismo y ganas de acabar con lo que quedaba del equipo 7. Rock Lee irrumpió en el último momento, su cuerpo moviéndose con la gracia de un huracán. El loto primario impactó contra Dosu, pero el ninja del sonido solo se rió. Su técnica de sonido resonó en los huesos de Lee, paralizándolo y dejándolo tirado en el suelo como un trapo roto. Sakura, temblorosa, intentó reaccionar, pero Kintsuchi la agarró del cabello con fuerza, burlándose de su debilidad. En ese instante, algo se quebró dentro de Sakura. No era solo el dolor físico, sino el peso de años de inseguridades, de criticar a otros mientras ella misma no había dado un solo paso adelante. Con un movimiento brusco, Sakura tomó un kunai y cortó su melena larga, el cabello que había mantenido así, solo porque creía que a Sasuke le gustaba. El gesto fue más que simbólico, fue un renacer. Ya no sería la chica que esperaba que otros la salvaran. Kin, sorprendida, soltó un insulto, pero Sakura no retrocedió, golpeó con todo lo que tenía, aunque sabía que no era suficiente. El equipo del sonido era superior y pronto la acorralaron de nuevo. Justo cuando todo parecía perdido, el equipo 10 apareció como un relámpago. Ino, Shikamaru y Choji desplegaron su clásica formación Ino-Shika-Cho, atrapando a Kin en la sombra de Shikamaru, mientras Choji la lanzaba contra un árbol. Pero incluso con su ayuda, la batalla estaba lejos de terminar. Dosu y Saku seguían en pie, listos para contraatacar. En ese momento, Neji, Hyuga y Tenten llegaron, sus rostros fríos, pero con una ira contenida. Lastimar a Lee no fue un error. Fue un insulto, dijo Neji, sus ojos Byakugan brillando con intensidad. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, una energía oscura estalló en el centro del campo de batalla. Sasuke despertó, pero no era el Sasuke de antes. El sello maldito de Orochimaru se extendió por su cuerpo como veneno, tejiendo marcas negras en su piel. Su risa fue lo más aterrador, fría, deshumanizada. Los Genin del sonido retrocedieron, sintiendo por primera vez lo que era el verdadero miedo. Sakura, ensangrentada pero firme, entendió que su prueba no había terminado, sino que había escalado a
a algo peor. Ahora no solo debía proteger a sus compañeros, sino salvarlos de sí mismos. El aire en el bosque se cortó con la respiración agitada de Sasuke. Sus ojos, ahora manchados por la oscuridad del sello maldito, escanearon el campo de batalla hasta posarse en Sakura. ¿Quién te lastimó?, Zrenia preguntó, con una voz que ya no sonaba humana. Cuando supo que había sido Saku Abumi del equipo del sonido, algo en él se quebró definitivamente. Lo que siguió fue una masacre controlada. Sasuke se movió como un demonio, sus ataques precisos y brutales. Agarró a Saku con una fuerza sobrenatural, rompiéndole ambos brazos con crueldad calculada. La sangre salpicó el suelo, pero Sasuke no se detuvo. Estaba a punto de acabar con él cuando Sakura, llena de lágrimas y desesperación, se abalanzó sobre él. Lo abrazó con todas sus fuerzas, suplicándole entre sollozos que volviera en sí. Por un instante, el sello maldito titubeó. La voz de Sakura, cargada de puro terror y amor, logró lo que ningún enemigo pudo: detenerlo. Dosu, el líder del equipo del sonido, observó la escena con una mezcla de fascinación y horror. Se dio cuenta de que seguir persiguiendo a Sasuke era inútil. Orochimaru ya había logrado su objetivo. Con un gesto frío, arrojó su pergamino al suelo frente al equipo 7. «Tómenlo, no tenemos más negocios aquí», dijo antes de retirarse con sus compañeros heridos, dejando atrás el silencio pesado de la batalla. Mientras tanto, en otro lugar del bosque, la competencia avanzaba. El equipo de Tsunagakure, Gaara, Kankuro y Temari había llegado a la torre horas antes, rompiendo el récord anterior sin un solo rasguño. Su paso por el examen había sido una demostración de poder puro. En el camino, se toparon con el equipo 8 de Konoha, que por suerte ya había conseguido su pergamino. Gaara, con sus ojos vacíos y su arena sedienta de sangre, los miró como si fueran insectos. Su ataúd de atadura de arena ya había aplastado a un equipo de Amegakure sin esfuerzo, y ahora apuntaba a los nuevos intrusos. Kankuro, viendo la locura en los ojos de su hermano, intervino a tiempo. «Gaara, no pierdas tiempo con ellos, vamos a la torre», dijo con una voz que disimulaba el miedo. Gaara lo miró por un segundo eterno, antes de asentir, dejando al equipo 8 con vida por pura suerte. Los de Konoha no lo sabían aún, pero acababan de esquivar la muerte por muy poco. Horas más tarde, el equipo 8 llegó a la torre, exhaustos pero intactos. El equipo 7, por su parte, aún tenía que enfrentar el camino más largo. No solo llegar a la meta, sino lidiar con las cicatrices que Orochimaru les había dejado, físicas y mentales. Tras el brutal encuentro con el equipo del sonido, el equipo 7 encontró un respiro cerca de un río. Sasuke se adentró en el bosque en busca de agua, dejando a Naruto y Sakura solos, curiosos, por el contenido del pergamino que Dosu les había entregado. Justo cuando estaban a punto de romper el sello, Kabuto Yakushi apareció como una sombra, advirtiéndoles con calma que abrirlo antes de llegar a la torre los descalificaría. Su voz era tranquila, pero sus ojos ocultaban algo más. Al regresar, Sasuke desconfió al instante. «¿Qué haces aquí?», Zrenia preguntó, listo para luchar. Kabuto, en lugar de responder con violencia, les ofreció un trato. Él ya tenía ambos pergaminos, pero necesitaba aliados para cruzar la zona peligrosa cerca de la torre, infestada de trampas y cazadores de pergaminos. A cambio, les daría información valiosa. Sasuke, aunque receloso, aceptó. No tenían opción. Su pergamino original había sido destruido por Orochimaru, y el que les quedaba podía no ser suficiente. La trampa final, con el tiempo límite acercándose, el grupo avanzó hacia la torre, pero algo no cuadraba. Por más que caminaban, la estructura no parecía acercarse. Fue entonces cuando Sasuke, con su Sharingan, detectó la verdad. Estaban atrapados en un Genjutsu. Oboro, el ninja de Amegakure, que Sasuke había herido al inicio del examen, se vengaba. Toda la noche, ilusiones los agotaron, debilitándolos para robarles el pergamino sin esfuerzo. Naruto, sin embargo, no era tan fácil de engañar. Con un movimiento audaz, creó 3 Kage Bunshin y los transformó en copias perfectas de Sasuke, Sakura y Kabuto. Los ninja de Amegakure cayeron en la trampa, creyendo que el equipo 7 estaba al límite. Cuando revelaron su posición, Naruto gritó: «¡Ahora!», y Sasuke, con los ojos rojos brillando, localizó a los verdaderos Oboro y sus compañeros entre las sombras. La batalla fue corta pero intensa, y al final, los pergaminos que necesitaban cayeron en sus manos. El fin de la prueba, sangrantes pero victoriosos, Naruto, Sasuke, Sakura y Kabuto llegaron por fin a la torre. Allí, Kabuto se reunió con su verdadero equipo, dejando al equipo 7 entrar solos a una habitación sellada. Las puertas se cerraron tras ellos. Habían sobrevivido al bosque de la muerte, pero lo que les esperaba dentro de esas paredes era otro tipo de prueba: descifrar el mensaje oculto en los pergaminos. Al abrirlos, las palabras cielo y tierra se fusionaron en un mensaje. Cuando el que representa la sabiduría humana ora bajo el templo del cielo y la tierra, el camino del ninja superior se revela. Era un enigma, pero también una advertencia. La verdadera prueba no había terminado.
Al abrir los pergaminos, un estallido de humo reveló a Iruka, quien les anunció que habían aprobado el segundo examen. Sasuke, frío y analítico, comprendió al instante. Si hubieran roto los sellos antes, el conjuro los habría noqueado, eliminándolos del examen. Iruka señaló el cuadro en la pared: el cielo es la mente, la tierra es el cuerpo. Juntos transforman lo imposible en camino. Una lección que Naruto, con su cabeza protectora brillando, afirmó entender mejor que nadie. Esta banda ya no es solo un símbolo, es mi promesa de ser un verdadero ninja, dijo mientras Iruka ocultaba su preocupación por lo que vendría. Mientras tanto, en las sombras, Anko discutía con el tercer Hokage. Orochimaru había dejado una marca demasiado profunda en el examen, y ahora Sasuke llevaba su sello maldito como una bomba de tiempo. Los supervivientes se reunieron en una sala de combate, los 9 novatos de Konoha entre ellos. El Hokage reveló la verdad oculta del examen. No era solo una prueba, sino un campo de batalla para que las aldeas midieran su poder. Entonces apareció Hayate Gecko, tosiendo débilmente pero con voz firme. Demasiados habían pasado, habría eliminatorias. Kabuto, calculador, se retiró de inmediato. Una lesión vieja me traiciona, aunque todos supieron que era una mentira. Sasuke, con el sello ardiendo en su cuello, ignoró las súplicas de Sakura. Mi venganza no espera, dijo, clavando los ojos en el primer rival. Yoro Yakado, un ninja que absorbía chakra con solo tocarlo. Kakashi lo interceptó antes del combate. Si el sello se apodera de ti, te detendré, advirtió, pero Sasuke ya había decidido jugarse todo. El dolor lo paralizaba, el ninjutsu y genjutsu eran inútiles, solo quedaba el taijutsu. Con un movimiento improvisado, el ráfaga de leones, Sasuke derrotó a Yoroi, demostrando un control fugaz sobre el sello. Fue suficiente para pasar, pero no para engañar a Kakashi. En un lugar apartado, Kakashi comenzó a suprimir el sello con un jutsu especial, pero entonces, como una serpiente entre las sombras, Orochimaru se materializó. No vengo por ti, Kakashi, solo por lo que lleva ese niño, susurró, sus ojos ámbar brillando con hambre. El poder de los Uchiha será mío. Kakashi tensó los músculos, preparándose para lo peor, mientras, en la arena, Naruto apretaba los puños sin saber que su próximo combate lo enfrentaría a algo más peligroso que un rival, el legado de Orochimaru que ahora cargaba Sasuke. El ambiente en la torre se tensó cuando Shino Aburame y Saku Abumi se enfrentaron en el siguiente combate. Saku, con solo un brazo aparentemente funcional, lanzó sus ondas decapitadoras contra Shino con furia. El impacto resonó en el aire, pero para sorpresa de todos, Shino apenas se inmutó. De repente, cientos de insectos oscuros emergieron de su cuerpo, formando un enjambre amenazante que hizo retroceder a Saku. Eso es siniestro, murmuró el ninja del sonido, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Shino, con su voz tranquila pero firme, advirtió a Saku: mis insectos devoran chakra, si te alcanzan, no podrás volver a pelear. Saku se encontró en una encrucijada. Si usaba su brazo para defenderse, Shino lo atacaría por la espalda. Si se concentraba en Shino, los insectos lo consumirían. Parecía el fin, hasta que Saku reveló su trampa final. Con una sonrisa desafiante, mostró que sus 2 brazos estaban intactos y apuntó directamente a Shino y su enjambre, pero Shino ya lo había previsto. Antes de que Saku pudiera liberar otra onda de sonido, sus brazos estallaron en un estruendo doloroso. Los insectos de Shino habían sellado los conductos de sus extremidades, haciendo que la energía acumulada no tuviera salida. Saku gritó de agonía mientras sus brazos quedaban inutilizados, derrumbándose finalmente tras un golpe preciso de Shino. Mientras tanto, en las sombras de la torre, Orochimaru se acercó sigilosamente hacia Sasuke, pero Kakashi se interpuso con los ojos fríos y una advertencia mortal: si das un paso más, te mataré, aunque me cueste la vida. Orochimaru solo rió, menospreciando la amenaza, pero finalmente decidió retirarse. No importa, susurró antes de desaparecer, Sasuke vendrá a mí por su propia voluntad, porque la venganza lo consume. Cuando se fue, Kakashi, con las manos aún temblorosas, admitió para sí mismo que no habría podido vencerlo. De vuelta en la arena, Hayate declaró a Shino como el vencedor y anunció el siguiente combate: Kankuro contra Mizumi Tsurugi. La pelea fue breve. Kankuro, con su marioneta cuervo, engañó a Mizumi para que atacara una falsa debilidad. En un movimiento rápido, la marioneta se abalanzó y retorció el cuello de Mizumi con un crujido siniestro. Aunque el ninja de Konoha sobrevivió gracias a su cuerpo flexible, la victoria fue clara. El examen continuaba, pero la sombra de Orochimaru ya había dejado su marca. Sasuke, con el sello maldito latiendo en su cuello, miraba al vacío, mientras Naruto y Sakura intercambiaban miradas de preocupación. La verdadera batalla apenas comenzaba. El cuarto combate enfrentó a Sakura Haruno contra Ino Yamanaka, una rivalidad que venía desde la infancia. Los insultos volaron antes que los puños, pero pronto ambas decidieron tomar la pelea en serio. Ino, desesperada por ganar, activó su jutsu de transferencia de mentes, logrando invadir el cuerpo de Sakura. Con su conciencia atrapada, Sakura parecía derrotada, pero en lo más profundo de su mente, algo despertó. Naruto, desde las gradas, gritó palabras de aliento sin saber que su voz había resonado en el interior de Sakura. Con una fuerza inesperada, la verdadera Sakura luchó contra
contra el control de Ino y la expulsó de su cuerpo. Ambas, exhaustas y casi sin chakra, intercambiaron un último golpe simultáneo que las dejó tendidas en el suelo, inconscientes. El resultado fue una eliminación doble. Ninguna avanzaría a la siguiente fase. El siguiente combate enfrentó a Tenten contra Temari. Desde el inicio, la ventaja fue clara. Tenten lanzó sus armas con precisión, pero Temari las repelió con simples movimientos de su abanico gigante. Si ves las 3 lunas de mi abanico, la pelea habrá terminado, advirtió Temari con calma. Tenten, decidida, activó su técnica Dragones Gemelos Ascendentes, lanzando una lluvia de armas que Temari bloqueó sin esfuerzo. Cuando la tercera luna del abanico se reveló, Temari desapareció en un remolino de viento y reapareció detrás de Tenten. Con un rápido jutsu de la hoz comadreja, la derribó sin darle oportunidad de reacción. La victoria de Temari fue tan aplastante como esperado. Finalmente, Shikamaru Nara se enfrentó a Kin Tsuchi. Desde el principio, el genio perezoso parecía en desventaja. Kin lanzó Zenbon con cascabeles, cuyo sonido provocaba parálisis y alucinaciones. Shikamaru, mareado, vio múltiples copias de su enemiga atacándolo desde todas direcciones, pero en medio del caos, su mente calculadora encontró una apertura. Conectó su jutsu de posesión de sombra a través de la sombra de las cadenas de los cascabeles, inmovilizando a Kin sin que ella lo notara. Luego, con un movimiento calculado, lanzó un shuriken que Kin imitó sin darse cuenta de que la llevaba directo hacia una pared. El golpe la dejó fuera de combate. Un shinobi nunca debe perder de vista su posición, dijo Shikamaru, bostezando, como si todo hubiera sido parte de un tedioso juego. Con estos combates concluidos, solo quedaban los últimos enfrentamientos antes de definir a los finalistas. Pero mientras los participantes se preparaban, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto más afectaría la sombra de Orochimaru en los eventos por venir? La pantalla iluminó los nombres de los siguientes contendientes: Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Desde el primer instante, Kiba y su fiel compañero Akamaru tomaron la iniciativa, atacando con ferocidad canina. Naruto, siempre impredecible, logró aprovechar brevemente el exceso de confianza de Kiba, pero la ventaja duró poco. Con un gruñido, Kiba sacó 2 píldoras de alimento, arrojándole una a Akamaru antes de tragar la suya. En segundos, su chakra se duplicó y su pelaje se erizó con energía bestial. La combinación fue brutal. La técnica de 4 patas aumentó su velocidad, mientras que el jutsu clon humano bestia creó una versión monstruosa de Akamaru. Naruto, acorralado entre ambos, recibió golpes que lo hicieron tambalear, pero cada insulto de Kiba solo avivó su determinación. No pienso perder ante un tipo que huele a perro mojado. Zrenia, gritó Naruto, escupiendo sangre. Kiba lanzó una bomba de humo, desapareciendo en la nube gris. Naruto, rápido como el rayo, se transformó en un clon de Kiba y golpeó a Akamaru, confundiendo al perro y enfureciendo aún más a su rival. Sin embargo, la píldora de alimento de Kiba lo hacía casi imparable. Sus movimientos eran rápidos, sus golpes demoledores. Para empeorar las cosas, el sello maldito de Orochimaru en el estómago de Naruto interfería con su flujo de chakra, dejándolo casi sin energía. Justo cuando todo parecía perdido, el ataque de Kiba perdió fuerza de repente. Naruto, sin querer, había liberado un gas que dejó a Kiba y a Akamaru mareados y con náuseas. Aprovechando la distracción, Naruto reunió sus últimas fuerzas, ahora o nunca. Zrenia, con un grito, ejecutó el combo de Naruto Uzumaki, una técnica improvisada basada en la ráfaga de leones de Sasuke, pero usando sus clones de sombra para multiplicar el impacto. Los puños llovieron desde todas direcciones, y Kiba, incapaz de defenderse, cayó derrotado. El estadio estalló en aplausos. Naruto, jadeante pero victorioso, se levantó con una sonrisa desafiante. Había ganado no solo con fuerza, sino con astucia y pura terquedad. Sin embargo, mientras celebraba, una sombra se cernía sobre él. El sello de Orochimaru seguía ahí, recordándole que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El ambiente en la arena se tensó cuando los nombres de los siguientes combatientes aparecieron: Hinata Hyuga contra Neji Hyuga, un enfrentamiento entre primos, pero también entre 2 visiones opuestas del destino. Hinata, con voz temblorosa, pidió a Naruto y Sakura que la apoyaran, mientras Kakashi explicaba en voz baja la compleja dinámica entre las ramas principal y secundaria del clan Hyuga. Desde el primer momento, Neji demostró su superioridad. Sus palabras cortaban más que sus golpes. Eres demasiado débil, demasiado bondadosa. Los shinobi como tú solo sirven para morir. Cada frase era un veneno que hundía a Hinata más en la duda. Parecía dispuesta a rendirse, hasta que Naruto, incapaz de contenerse, gritó desde las gradas: no dejes que ese tipo te haga creer esa mierda, Hinata. Tú eres más fuerte de lo que piensas.
Algo en esas palabras encendió una chispa en Hinata. Con determinación renovada, activó el puño suave, lanzando ráfagas de chakra hacia Neji, pero él, frío y calculador, ya había sellado los tenketsu de su brazo durante sus primeros ataques, bloqueando casi por completo su flujo de chakra. «Mira tu brazo», dijo Neji, tirando de su manga para revelar los puntos de presión cerrados. «Sin chakra, eres nada». Aún así, Hinata no cayó. Sangrando, con el cuerpo al límite, se mantuvo en pie. «Yo también lucho contra mi destino», susurró, haciendo que Neji perdiera por primera vez su compostura. En un arranque de ira, cargó un golpe dirigido directamente a su corazón, pero 4 Jonin intervinieron justo a tiempo para detenerlo. Hinata colapsó, víctima de un paro cardíaco. Naruto, con las manos manchadas de su sangre, miró a Neji con los ojos llenos de una furia que nunca antes había sentido. «Te voy a vencer», prometió, cada palabra cargada de un juramento, «y te voy a demostrar que el destino no está escrito». El estadio contuvo la respiración cuando Rock Lee y Gaara se enfrentaron en lo que prometía ser el combate más brutal hasta ahora. Desde el inicio, la ventaja parecía inclinarse hacia Gaara. Su escudo de arena se movía con voluntad propia, bloqueando cada patada y puño que Lee lanzaba con precisión mortal. Pero Lee, con una sonrisa desafiante, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó las pesas de sus piernas, que cayeron al suelo con un estruendo sordo, creando cráteres en el piso de la arena. En un instante, Lee se transformó en un huracán de movimiento. Su velocidad superó por primera vez a la arena de Gaara, sus ataques conectando con una fuerza que hizo crujir la armadura protectora del Jinchuriki. El público estalló en ovaciones cuando Lee activó el loto primario, una técnica prohibida que elevó su taijutsu a niveles sobrehumanos, pero cuando su ataque final golpeó, solo destrozó un clon de arena. Gaara había escapado en el último momento, emergiendo de las sombras para contraatacar con un golpe brutal que dejó a Lee tambaleándose. Sin embargo, Lee no estaba acabado. Con una determinación que erizó la piel de todos los presentes, abrió la segunda puerta, luego la tercera y la cuarta. Cada nueva puerta liberada hacía que su piel se enrojeciera, que sus venas sobresalieran como cables, pero también multiplicaba su poder. Gaara, por primera vez en su vida, sintió algo parecido al miedo. Su arena ya no podía seguir el ritmo de Lee. Cuando este abrió la quinta puerta y ejecutó el loto escondido, un remolino de patadas que levantó a Gaara hacia el cielo antes de estrellarlo contra el suelo, pareció que la victoria era suya, pero Gaara sobrevivió. En el último instante, había convertido su calabaza en un colchón de arena, absorbiendo parte del impacto. Sangrante pero aún consciente, tendió su mano desde el cráter donde había caído. La arena se arremolinó alrededor de Lee, ahora agotado por el esfuerzo sobrehumano, y con un crujido espantoso, aplastó su brazo y pierna izquierdos. El sonido de los huesos, rompiéndose, resonó en el silencio aterrado del estadio. Gaara se levantó, sus ojos inyectados en sangre, preparándose para dar el golpe final, pero antes de que su arena pudiera triturar a Lee por completo, Might Guy apareció como un rayo, interceptando el ataque con una mirada que prometía muerte. «El combate ha terminado», declaró, mientras levantaba a su discípulo inconsciente. Gaara, con un último bufido de desprecio, se retiró, dejando atrás un campo de batalla manchado de sangre y el eco de una pregunta: ¿valía la pena pagar ese precio por la victoria? El estadio quedó en silencio cuando Rock Lee, con el cuerpo destrozado y la conciencia perdida por el dolor, se levantó por pura fuerza de voluntad. Sus piernas temblaban, su brazo izquierdo colgaba inútil, pero su espíritu seguía ardiendo. Might Guy, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendió en ese momento el verdadero significado del ninja que supera sus límites. Sin embargo, incluso la voluntad más férrea tiene un precio. Los médicos anunciaron que las lesiones de Lee eran permanentes. «Nunca más podrá ser shinobi», declaró el ninja médico, sellando el destino del joven que había desafiado al mismo cielo. Guy, consumido por la culpa, maldijo el día que enseñó a Lee técnicas tan autodestructivas. Mientras llevaban a su discípulo fuera de la arena, el campo quedó vacío para el último combate preliminar: Choji Akimichi contra Dosu Kinuta. A pesar de sus planes meticulosos, Choji cayó rápidamente ante las ondas sonoras letales de Dosu, poniendo fin a las eliminatorias. El hospital de Konoha, normalmente un lugar de silencio, se vio alterado por el escándalo de Naruto, quien insistía en visitar a Sasuke a pesar de las prohibiciones. Sus gritos resonaban por los pasillos hasta que Kakashi apareció, calmando la situación con su sola presencia. El ninja de cabello plateado informó a Naruto que ya había encontrado un instructor para su entrenamiento, pero no sería el mismo. Antes de que el rubio pudiera protestar, Ebisu hizo su aparición, desatando el descontento inmediato de Naruto. El joven Genin no ocultó su decepción al ver al instructor de élite, recordando cómo había caído ante su jutsu harem en el pasado. Ebisu, avergonzado pero decidido, intentó silenciar a Naruto con la promesa de comida, pero el muchacho seguía negándose a aceptarlo como maestro. La situación escaló cuando Ebisu propuso un desafío. Si Naruto lograba escapar de él, intercedería con Kakashi para que fuera su instructor. Si fallaba, tendría que aceptar el entrenamiento. Naruto aceptó sin dudar y salió disparado del hospital, confiado en sus habilidades de evasión.
Corrió por las calles del pueblo hasta detenerse en lo alto de la torre Hokage, creyéndose victorioso. Sin embargo, Ebisu apareció sobre él, demostrando una velocidad y perspicacia que Naruto no había anticipado. El joven no se rindió y lanzó una bomba de humo para escapar nuevamente. En un último intento por burlar a su perseguidor, Naruto usó su técnica de transformación para camuflarse como la figura femenina de un cartel publicitario. Ebisu, aunque momentáneamente distraído por la imagen, rápidamente detectó el engaño y llamó la atención de Naruto sobre su truco fallido. La transformación se disipó, revelando al frustrado Genin, quien comenzaba a comprender que su nuevo instructor podría ser más capaz de lo que pensaba. Aún reacio a admitir la derrota, Naruto recurrió al jutsu clon de sombra, creando múltiples copias que huyeron en distintas direcciones. Sin embargo, Ebisu respondió con igual destreza, generando sus propios clones que sistemáticamente capturaron y disiparon cada una de las réplicas de Naruto. El original, creyéndose a salvo, descansaba en el puente donde meses atrás el equipo 7 había recibido su primera misión importante. Su confianza se quebró cuando Ebisu apareció súbitamente, haciendo que Naruto cayera al agua por el susto. Empapado y frustrado, Naruto intentó un ataque directo contra Ebisu, solo para descubrir que era otro clon. El verdadero instructor se asomó desde el puente, señalando con calma que Naruto aún no tenía el nivel necesario para ganar la apuesta. Derrotado pero no convencido, el joven finalmente cedió. Más tarde, en Ichiraku Ramen, Ebisu aprovechó la comida para explicar los fundamentos del control de chakra. Comparó las capacidades de Sakura, cuyo control preciso le permitía crear 5 clones sin desperdiciar energía, con las de Sasuke, cuya eficiencia compensaba su menor reserva de chakra. Naruto, cuyo derroche energético era legendario, apenas podía generar un clon decente con la misma cantidad de chakra que sus compañeros usaban para 10. Aunque el rubio argumentó que en momentos clave había demostrado mayor fuerza, Ebisu le recordó que eso se debía a su resistencia sobrehumana, no a su técnica. La cuenta estratosférica por los 43 platos de ramen que Naruto devoró solo confirmó su naturaleza excepcional. Por la tarde, el entrenamiento continuó en las aguas termales privadas. Ebisu evitó que Naruto entrara por error a la zona femenina antes de demostrar la técnica para caminar sobre agua. Explicó que, a diferencia de la superficie estable de los árboles, el líquido requería ajustes constantes en el flujo de chakra. Naruto, entusiasmado por el desafío, se lanzó al intento una y otra vez, cayendo sistemáticamente, pero manteniendo su obstinado optimismo. Mientras observaba los persistentes esfuerzos de su alumno, Ebisu recordó una conversación reciente con Konohamaru. El nieto del Hokage, haciendo flexiones con determinación, había rechazado los atajos para alcanzar su sueño. Naruto me enseñó que no existen caminos fáciles para convertirse en Hokage, había dicho el niño, dando a Ebisu una nueva perspectiva sobre el alumno que ahora instruía. La lección de humildad de Konohamaru resonó en el instructor, quien comenzaba a vislumbrar el verdadero potencial bajo la torpeza de Naruto. Naruto comenzaba a mantener un equilibrio precario sobre la superficie del agua, sus pies ajustando constantemente el flujo de chakra para compensar el movimiento líquido. Ebisu observaba con genuina sorpresa el progreso acelerado del muchacho, reflexionando sobre cómo Naruto, al entender que no existían atajos en el camino ninja, demostraba una sabiduría inesperada. En ese momento de introspección, una risa burlona interrumpió la sesión. Un hombre de pelo blanco asomaba su cabeza por el borde de los baños femeninos, desatando la indignación inmediata de Ebisu. Antes de que el instructor pudiera actuar, el intruso giró con agilidad sobrenatural e invocó un sapo gigante cuya lengua atrapó a Ebisu y lo estrelló contra el suelo, dejándolo inconsciente. Naruto, entre curioso y preocupado, aplicó su técnica médica favorita, el jutsu secreto de la hoja, 1000 años de muerte, confirmando que Ebisu estaba completamente fuera de combate. El hombre se presentó con grandilocuencia como Jiraiya, uno de los legendarios Sannin y el sabio de los sapos. Naruto no tardó en bautizarlo como el sabio pervertido, reconociendo al instante el libro Icha Icha que el anciano mostraba con orgullo. La mención a Kakashi como lector habitual solo aumentó el disgusto de Naruto, quien calificó la obra como basura yonki. Cuando Naruto exigió entrenamiento, Jiraiya lo ignoró por completo, usando el jutsu de cuerpo parpadeante para desaparecer, pero la demostración de velocidad solo aumentó la determinación del joven, quien inició una persecución implacable. Encontró a Jiraiya nuevamente espiando los baños femeninos, donde recibió 2 sonoras bofetadas de una usuaria indignada. Naruto aprovechó para insultar públicamente al sabio, quien, humillado, resolvió el problema metiendo al muchacho en un barril, sellándolo con piedras pesadas y marchándose con una sonrisa de autosatisfacción.
Jiraiya permanecía recostado contra un tronco, absorto en la contemplación de las nubes que, en su imaginación, tomaban la voluptuosa forma de mujeres desnudas. 3 veces repitió este ensueño, hasta que un estruendo repentino interrumpió su fantasía. Varios shuriken volaron hacia él, pero el Sannin los esquivó en el último instante, refugiándose tras el árbol. Naruto apareció momentos después, buscando con la mirada, solo para encontrar un muñeco de sustitución. Cuando el joven se alejó, el muñeco recuperó la forma de Jiraiya, burlándose de la supuesta ingenuidad de Naruto, quien inmediatamente reapareció para demostrar que no era tan fácil de engañar. Sentados luego en un banco, Naruto insistió en su petición de entrenamiento. Jiraiya, evasivo, propuso un extraño acuerdo. Necesitaba encontrar algo grande arriba y pequeño abajo. Naruto partió rápidamente en busca del objeto, mientras Jiraiya aprovechaba para coquetear con 2 mujeres que pasaban. El muchacho regresó cargando una enorme sandía, cumpliendo técnicamente con el requisito. Jiraiya, resignado, cortó el fruto en perfectas rodajas con increíble destreza, impresionando a Naruto, quien devoró los trozos con entusiasmo. Al volverse, Jiraiya descubrió que las mujeres se habían marchado, desatando su furia contra el joven. Ebisu, recuperado de su inconsciencia, apareció en escena, y al reconocer a Jiraiya, retrocedió con respeto. El Sannin intentó marcharse, pero Naruto lo detuvo, exigiendo saber qué quería realmente. Una mujer, admitió Jiraiya finalmente. Naruto, en un acto desesperado, recurrió a su jutsu sexy, transformándose brevemente en una atractiva mujer. Tras 30 segundos, volvió a su forma original, esperanzado. Aunque Jiraiya lo insultó llamándolo pervertido senil, finalmente cedió ante la determinación del muchacho. Junto al río, Jiraiya observó los infructuosos intentos de Naruto por caminar sobre el agua. Frustrado, el joven se quitó la ropa, revelando accidentalmente el sello del zorro demonio. Jiraiya, reconociendo el trabajo del cuarto Hokage, explicó que el sello original permitía mezclar el chakra de Kurama con el de Naruto de forma controlada, pero al descubrir el sello de 5 elementos superpuesto, obra de Orochimaru, comprendió el problema. Este nuevo sello impedía la fusión armónica, bloqueando el control de Naruto sobre su propio chakra. La verdadera razón de sus dificultades quedaba al descubierto. Con un movimiento experto, Jiraiya extendió su mano derecha, los 5 dedos iluminándose con chakra que formaba los kanji de los elementos fundamentales: fuego, viento, tierra, agua y rayo. Ordenó a Naruto que levantara los brazos y con precisión quirúrgica aplicó el desellado de los 5 elementos sobre su abdomen. Un destello de energía lanzó a Naruto varios metros atrás, disipando por completo el sello maléfico que Orochimaru había implantado. Aturdido, Naruto se incorporó frotándose el estómago. ¿Por qué me pegaste tan fuerte?, Zrenia protestó. Jiraiya, con una sonrisa despreocupada, se limitó a decir que había sido necesario para activar ciertos puntos de presión. Le ordenó que intentara caminar sobre el agua nuevamente. Para asombro de Naruto, esta vez lo logró sin dificultad. Sus pies se adherían perfectamente a la superficie líquida, como si siempre hubiera dominado la técnica. Jiraiya asintió satisfecho. Ahora que el sello corrupto había desaparecido, era hora de explorar el verdadero potencial del chakra que albergaba el joven. ¿Alguna vez has sentido un poder diferente dentro de ti?, Zrenia preguntó Jiraiya. Naruto recordó de inmediato su batalla contra Haku, cuando un torrente rojo de energía lo había invadido, dándole una fuerza sobrehumana. Jiraiya explicó que ese chakra rojo era distinto al azul natural de Naruto. Era la esencia del zorro de 9 colas, filtrándose a través del sello. Antes de profundizar en el tema, el Sannin decidió que era momento de un descanso en las aguas termales. Mientras Naruto se relajaba, Jiraiya y Ebisu conversaban en la azotea de un edificio cercano. El instructor de élite no mostró resentimiento por haber perdido a su alumno ante el legendario Sannin. La charla derivó hacia temas más graves cuando Ebisu mencionó que el tercer Hokage había estado buscando a Jiraiya. ¿Viniste por Orochimaru?, Zrenia preguntó Ebisu. Jiraiya negó con la cabeza. Su visita tenía 2 motivos: investigar para su próxima novela y recabar información, aunque no especificó sobre qué. Ebisu, al despedirse, expresó su confianza en que Jiraiya podría ocuparse personalmente de Orochimaru, dado su estatus como uno de los 3 Sannin. Y ten cuidado con ese chico, añadió, refiriéndose a Naruto, antes de desaparecer entre los tejados de Konoha. En lo alto del monumento Hokage, donde Jiraiya había asumido oficialmente el entrenamiento de Naruto, una escena muy diferente ocurría en otro sector de la aldea. Gaara permanecía sentado en la cornisa de un edificio, sus ojos con profundas ojeras reflejando la luz de la luna llena. Dosuke-Inuta apareció, desafiante, declarando que no podía dormir y que prefería enfrentarlo ahora antes de su combate programado contra Sasuke. Pero Gaara solo murmuró algo sobre la luna antes de que su cuerpo comenzara a transformarse en algo monstruoso. En un instante, una
bestia de arena surgió, aplastando a Dosu sin esfuerzo. Cuando la arena se retiró, Gaara volvió a su forma humana, jadeando y llevando las manos a su cabeza como si intentara contener un dolor insoportable. A distancia, Baki y Kabuto observaban la escena. Kabuto no pudo ocultar su sorpresa ante la facilidad con que Gaara había eliminado a Dosu. Mientras discutían en voz baja los planes para el inminente ataque a Konoha, no notaron a Hayate Gecko espiando desde detrás de una pared cercana. Cuando Kabuto entregó un pergamino sellado a Baki, este último detectó la presencia del espía. «Yo me encargo», dijo Baki con frialdad. Hayate, sabiendo que debía llevar esta información vital al Hokage, huyó a toda velocidad, pero Baki lo alcanzó en el techo de un edificio. Sin opciones, Hayate desenvainó su espada y ejecutó su danza de la luna creciente, aunque el ataque fue bloqueado por el chaleco reforzado de Baki. En un movimiento final, Baki desató su espada de viento y el grito de Hayate resonó en la noche. Mientras tanto, en un estanque apartado, Jiraiya supervisaba el entrenamiento de Naruto. El joven ahora caminaba con soltura sobre el agua, aunque su concentración se quebró al notar que Jiraiya espiaba descaradamente a 3 chicas en bikini que jugaban en el agua. Con un suspiro, Naruto usó su jutsu sexy para distraer a su maestro, lo que funcionó temporalmente. De vuelta al entrenamiento, Jiraiya le ordenó que intentara manifestar su chakra rojo, pero solo el azul habitual respondió. «¿Por qué necesito ese chakra?», logró preguntar Naruto, frustrado. Jiraiya, serio por primera vez, explicó que ese poder sería crucial para dominar la técnica que planeaba enseñarle, el jutsu de invocación. La mención de esta poderosa técnica hizo brillar los ojos a Naruto, pero Jiraiya fue claro: sin acceder al chakra del 9 colas, no podría siquiera intentarlo. Naruto, decidido a forzar sus límites, ejecutó el jutsu, multiclones de sombra, creando 30 copias de sí mismo. «Haremos un concurso para ver cuál yo es el mejor», Zrenia anunció, desatando una caótica pelea entre sus clones. Jiraiya observó con divertida resignación, recostado contra un árbol mientras la batalla campal se desarrollaba. Minutos después, solo 4 clones magullados seguían en pie, y tras un último intercambio de golpes, el Naruto original se alzó como vencedor, solo para desplomarse inconsciente tras jactarse de estar listo. El despertar fue abrupto, un cubo de agua fría en la cara. Jiraiya explicó que al agotar completamente su chakra normal, Naruto había creado las condiciones ideales para acceder al chakra del zorro. Sin más preámbulos, el Sannin demostró el jutsu de invocación. Con un corte en su mano, realizó los sellos necesarios y estampó su sangre en el suelo. En una explosión de humo, apareció un sapo gigante que portaba un pergamino colosal. Siguiendo las instrucciones, Naruto firmó el contrato con su propia sangre e imprimió sus huellas digitales, sellando su capacidad para invocar sapos. Pero cuando lo intentó, solo un pequeño renacuajo apareció, provocando la risa burlona de Jiraiya. «Parece que el talento para la invocación no es lo tuyo», comentó, ignorando la frustración de su alumno. Mientras tanto, en otro sector de Konoha, el cuerpo sin vida de Hayate Gecko yacía en el suelo, rodeado por 6 miembros del Anbu. La kunoichi, de pelo púrpura, reconociendo a su novio caído, pronunció su nombre con voz quebrada. La evidencia de un asesinato político era innegable, y las sombras de la conspiración se alargaban sobre la aldea. De vuelta al entrenamiento, Jiraiya había reanudado su investigación, espiando descaradamente a 3 chicas en bikini que jugaban en el agua, cuando Naruto lo interrumpió nuevamente. «Entréname», Zrenia exigió el joven. Jiraiya, sin apartar la vista de las bañistas, lo envió a practicar solo. Naruto, obstinado, insistió en que esta vez invocaría golpeó el suelo solo para convocar al mismo renacuajo de antes, que lo miró con indiferencia antes de chapotear en el agua. Jiraiya observó con exasperación el renacuajo que Naruto había logrado invocar, notablemente más grande que el anterior, pero aún lejos de ser útil. «Tienes que poner todo tu chakra como si tu vida dependiera de ello». «Component placement», le gritó, mientras Naruto jadeaba exhausto, convencido de haber dado su máximo esfuerzo. El Sannin se rascó la cabeza, preguntándose si su nuevo alumno realmente tenía el potencial para dominar esta técnica. Mientras tanto, en la habitación de Sakura, la joven kunoichi estaba sumida en sus pensamientos. Un recuerdo recurrente la atormentaba: la imagen de Sasuke siendo marcado por el sello maldito de Orochimaru, su expresión de dolor y la transformación monstruosa que siguió. La voz de su madre, llamándola desde abajo, la sacó de sus pensamientos, pero Sakura, distraída, respondió mecánicamente que estaba ocupada. Su mente estaba en otra parte, específicamente en el hospital donde Sasuke se recuperaba y en la misteriosa prohibición de visitas que la enfermera le había mencionado. En la mansión del Hokage, la atmósfera era tensa. Los Jonin de Konoha se reunieron para discutir el
asesinato de Hayate Gecko, cuyo cuerpo había sido encontrado en el castillo Kikyo. Las sospechas recaían sobre Orochimaru o su espía, Kabuto. Un Jonin propuso cancelar los exámenes Chunin para enfocarse en la amenaza, pero el tercer Hokage se negó rotundamente. Orochimaru es capaz de destruir un país pequeño por su cuenta, advirtió, recordando el rencor que el renegado albergaba contra Konoha. Cuando otro Jonin cuestionó qué aliados podrían traicionarlos, Anko bajó la mirada, atormentada por su pasado como antigua discípula de Orochimaru. Kakashi, por su parte, defendió la importancia de mantener las alianzas para evitar conflictos mayores. Finalmente, el Hokage ordenó que los exámenes continuaran, expresando su confianza en sus ninjas. Era propiedad del clan Yamanaka. Las dos jóvenes se miraron en silencio, el peso de su rivalidad y su preocupación compartida por Sasuke creando un tenso ambiente entre ellas. En la tienda de flores, Ino no perdió la oportunidad de burlarse de Sakura, pero esta ignoró los comentarios y se dirigió directamente hacia las rosas rojas, examinándolas con cuidado. Ino, con una sonrisa burlona, sugirió que eligiera una rosa como símbolo del verdadero amor. Sakura, sin dejarse provocar, respondió fríamente que prefería dos narcisos blancos. La sorpresa de Ino fue evidente cuando Sakura explicó que una flor era para Sasuke y la otra para Rock Lee, quien había quedado gravemente herido en su combate contra Gaara. Por un instante, el rostro de Ino mostró una expresión de tristeza, pero rápidamente lo ocultó tras su habitual actitud desafiante. Al salir de la tienda, las dos jóvenes escucharon una voz familiar, Choji Akimichi, gritando desde dentro de un restaurante de costillas de cerdo. Al asomarse por la ventana, vieron a Shikamaru y Asuma sentados junto a él, disfrutando de una comida abundante. Sakura, con las manos en las caderas, les preguntó por qué no estaban entrenando para los exámenes. Shikamaru, con su habitual pereza, respondió que estaban en un descanso, aunque agregó que Asuma lo estaba entrenando como a un perro. Choji, por su parte, admitió que su motivación era toda la carne de cerdo que pudiera comer. Shikamaru suspiró y cuestionó por qué tenía que participar en los exámenes, a lo que Asuma respondió con una sonrisa, eso es algo que debes decidir tú. Sakura e Ino continuaron su camino hacia el hospital de Konoha, donde preguntaron por Sasuke. La enfermera les informó con preocupación que su estado era delicado y que solo podrían visitarlo por 5 minutos. Sin embargo, al entrar en la habitación, descubrieron que Sasuke había desaparecido, llevándose consigo sus pertenencias. La enfermera salió corriendo en busca de un médico, mientras Sakura recordaba con horror las palabras de Orochimaru sobre su interés en el poder de Sasuke. El miedo se apoderó de ella al darse cuenta de que el Uchiha podía estar en grave peligro. Mientras tanto, en un acantilado lejano, Kakashi se esforzaba por escalar sin arnés y usando solo una mano. Sudor corría por su frente mientras reflexionaba sobre lo difícil que se había vuelto el entrenamiento, preguntándose si estaba perdiendo condición física. En un momento crítico, la roca tarde, dijo la voz de Sasuke, quien, dando el aliento, asintió con satisfacción. Parece que ya empezaste sin mí. En el hospital, Sakura e Ino aguardaban ansiosas noticias sobre Sasuke. La enfermera, con evidente preocupación, les pidió que si veían al Uchiha, lo reportaran de inmediato. Ambas asintieron, y la enfermera las llevó a la habitación de Rock Lee, donde descubrieron otra desaparición. Sin embargo, a diferencia de Sasuke, las ropas de Lee aún estaban allí. Sakura miró por la ventana y vio al joven haciendo flexiones con un solo brazo, su otro miembro inutilizado colgando a un lado. El sudor bañaba su rostro mientras contaba en voz baja, 191, 192. La enfermera corrió hacia él, intentando detenerlo, pero Lee, con una determinación inquebrantable, la rechazó. Si no llego a 200 flexiones, haré 100 sentadillas, declaró, recordando mentalmente a sus rivales Neji, Sasuke, Gaara y hasta Naruto. Su cuerpo, al borde del colapso, logró llegar a 199 repeticiones antes de desplomarse. La enfermera, desesperada, pidió a Sakura e Ino que lo vigilaran mientras buscaba una camilla. Sakura, irritada, murmuró, ¿por qué los chicos siempre se empeñan en hacer cosas tan extremas? Ino, con un dejo de ironía, corrigió, él no es un chico, es un shinobi. Mientras Lee yacía inconsciente en su cama, sus dedos rozaron débilmente los narcisos blancos que Sakura había dejado en su mesita. Fuera, las dos kunoichi caminaban en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. En otro lugar del pueblo, Shikamaru y Shino entrenaban juntos, su rutina interrumpida solo por los murmullos del equipo Baki, cuyas conversaciones se desvanecían en el aire como un presagio. La escena volvió al hospital, donde Lee despertó y vio las flores, un gesto de amistad que contrastaba con su cuerpo roto pero no derrotado. Mi entrenamiento, alegando que las chicas se habían ido y ya no había motivo para quedarse. Naruto protestó, argumentando que aún no había demostrado su progreso con el jutsu de invocación. Jiraiya, exasperado, lo reprendió. Si no te tomas esto en serio, esto se acaba aquí.
En un último intento por ganar tiempo, Naruto usó su jutsu sexy, transformándose brevemente en una mujer. Jiraiya, aunque momentáneamente distraído, no cayó en el engaño. ¿Eso es todo lo que tienes? Naruto, volviendo a su forma original, insistió en que estaba listo para dominar la invocación. Con un suspiro, Jiraiya accedió a un último intento. Naruto realizó los sellos, mordió su pulgar y golpeó el suelo, solo para invocar un renacuajo ligeramente más grande, esta vez con dos pequeñas patas traseras. ¡Victoria! Zrenia, gritó Naruto, eufórico. Jiraiya, con los ojos entrecerrados, estalló. Dale 2 patas más y un cerebro, y quizás hasta yo me deje entrenar por él. Pero Naruto, imperturbable, aseguró que estaba mejorando, dejando a Jiraiya murmurando entre dientes sobre la paciencia necesaria para lidiar con el alumno más terco del mundo. Actuoso. Jiraiya finalmente volvió su mirada hacia el joven, reconociendo su determinación, pero también la cruda realidad. Por más que lo intentara, Naruto aún no dominaba la técnica. Mientras tanto, en la sala del Hokage, el tercer Hokage fuera por él, y Swing murmuró con nostalgia, recordando el sexto después de su reciente encuentro con Orochimaru. Con un suspiro cargado de peso histórico, tomó su sombrero y anunció que saldría a caminar. Amenaza que se cernía sobre Konoha. De vuelta al entrenamiento, Jiraiya declaró abruptamente que daban por terminada la sesión. Naruto protestó con vehemencia. Pero si no he logrado nada todavía. Jiraiya, adoptando un tono inusualmente serio, le espetó que su falta de progreso se debía a que no estaba dispuesto a arriesgar su vida de verdad. Pero estoy intentando sacar ese maldito chakra rojo. Swing, replicó Naruto, la frustración palpable, hasta que finalmente sugirieron tomar un descanso. ¿Va a espiar chicas otra vez? Zrenia preguntó Naruto con escepticismo. Jiraiya soltó una carcajada. Buena idea, pero no. Hoy nos toca un baño relajante. Pronto, ambos se sumergieron en las aguas termales, donde el vapor caliente comenzó a aliviar sus músculos cansados. Naruto, aunque físicamente agotado, sintió que este momento de calma era solo el preludio de algo mucho más intenso que estaba uno tras otro con entusiasmo infantil, mientras Jiraiya observaba en silencio. Come todo lo que quieras, murmuró el Sannin, pero cuando Naruto levantó la vista, solo encontró una rana que le guiñaba un ojo en lugar de su maestro. El grito de frustración de Naruto hizo temblar los platos al descubrir que Jiraiya lo había dejado con una cuenta astronómica. Su cartera de rana, antes regordeta, ahora estaba tan vacía como su estómago había estado minutos antes. Al salir del local, Jiraiya reapareció como si nada, golpes ineficaces, mientras gritaba sobre la injusticia de pagar solo. Jiraiya, impasible, lanzó una pregunta inesperada. ¿Alguna vez has abrazado a una chica que te guste de verdad? Él, tartamudeando como Hinata, intentando pedirle dinero prestado. Cuando finalmente reunió el valor para abrazarla, el resultado fue predecible. Un puñetazo que lo envió volando 3 metros atrás. Jiraiya, escondido tras una baranda, se limitó a comentar: las mujeres son complicadas, como si Naruto necesitara esa lección particular. Mientras caminaban, Naruto insistió en saber cómo todo esto lo ayudaría en su entrenamiento. La respuesta de Salta: tu cuerpo es demasiado pequeño para contener al 9 colas. Sus palabras resonaban con un peso trágico cuando añadió: la única forma de sacar ese chakra rojo es poniendo tu vida en peligro real. El susurro final, perdóname, cuarto Hokage, flotó en el aire como una promesa de dolor venidero, mientras llevaba al inconsciente Naruto hacia un lugar donde la línea entre entrenamiento y supervivencia se borraría por completo. Despertó, desorientado. Naruto gritó mientras caía, sus manos buscando desesperada. Tu única esperanza es el chakra del 9 colas, gritó Jiraiya desde arriba, su voz mezclándose con el rugido de la cascada. Mientras Naruto luchaba contra el pánico, una escena paralela se desarrollaba en la Academia Ninja. Iruka enseñaba a sus estudiantes sobre los Hokages, evocando los sacrificios del cuarto por el pueblo. Cuando un niño afirmó que sería el quinto Hokage para ser fuerte y frío, el tercer Hokage, que había aparecido silenciosamente, compartió una verdad fundamental: no importa el camino que elija. Habla sobre Konohamaru y todos los habitantes del pueblo resonaron en el aire, justo cuando Naruto, en su caída libre, alcanzaba un punto de quiebre, en el límite entre la vida profundo de su ser, donde un gruñido primitivo lo guió hacia una puerta sellada. Tras ella, los ojos carmesí. ¿Por qué estás aquí, gusano? Zrenia la bestia. Naruto, temblando pero decidido, replicó: vives en mi cuerpo, así que pagarás renta. Dame algo de tu chakra. El zorro, reconociendo que su destino estaba ligado al del muchacho, accedió con un resoplido de desdén. De vuelta en el mundo real, un remolino de chakra rojo y azul envolvió a Naruto. Con movimientos precisos, mordió su pulgar, realizó los 5 sellos y estampó su mano en el aire. Que siguió fue tan potente que incluso sorprendió a Jiraiya, el gigantesco sapo jefe, quien atrapó a Naruto justo antes de que se estrellara contra las rocas. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy?
gruñó el sapo confundido. Naruto, aturdido pero eufórico, apenas podía creer lo que había logrado. Jiraiya, bajando del acantilado, no pudo evitar sonreír. Lograste la invocación, pero con un chakra tan inestable que solo podías convocar al mismísimo Gamabunta. El orgullo en su voz era evidente, aunque oculto tras su habitual tono sarcástico. Naruto, todavía tendido sobre la espalda del sapo, sonrió con una mezcla de alivio y triunfo. Había dado el primer paso real hacia el dominio del poder que llevaba dentro. Gamabunta, el sapo gigante, rugió al sentir la presencia de Naruto sobre su cabeza. El joven ninja retrocedió sorprendido ante la reacción de la bestia legendaria. Sus ojos escaneaban el acantilado buscando a Jiraiya, pero el Sannin permanecía oculto entre los árboles, evitando ser visto por el irritable sapo. Con un movimiento brusco, Gamabunta lanzó a Naruto sobre su espalda y saltó desde el acantilado, aterrizando con un impacto que sacudió la tierra. Naruto, decidido a demostrar su valía, utilizó su chakra para adherirse firmemente a la piel resbaladiza del sapo, desafiándolo a intentar deshacerse de él. Gamabunta aceptó el reto no verbal, comenzando una batalla de resistencia donde Naruto debía mantenerse sobre él hasta el atardecer. Mientras tanto, Jiraiya observaba la escena desde la distancia, alternando su atención entre el entrenamiento de Naruto y un grupo de chicas que admiraban el arco iris. Su actitud despreocupada contrastaba con la intensidad del momento. En otro sector de la aldea, el equipo Baki mantenía una conversación tensa mientras espiaban al equipo 10. Temari y Kankuro discutían en voz baja sobre su misión secreta y la responsabilidad de vigilar a Gaara. Baki recordó las órdenes del Kazekage y la importancia de Gaara en el plan para atacar Konoha, justificando su creación como arma ante los recortes militares del país del viento. De vuelta al entrenamiento, Gamabunta intensificó sus esfuerzos por deshacerse de Naruto, sumergiéndose en un lago y nadando a velocidades imposibles. Naruto, al borde del ahogamiento, se aferraba con todas sus fuerzas, demostrando una resistencia que incluso impresionó a Jiraiya. El Sannin, aunque momentáneamente distraído por las chicas, no podía ignorar la determinación de su alumno, quien estaba superando sus límites físicos para dominar el poder del 9 colas. Mientras el sol comenzaba a descender, marcando el paso del tiempo, en este duelo de voluntades, la tensión en Konoha crecía de manera invisible. Dos fuerzas opuestas se preparaban, Naruto aprendiendo a controlar su bestia interior y Gaara siendo utilizado como arma para destruir la aldea que el joven Uzumaki jurado proteger. En Tsunagakure, dentro de la oscura residencia del Kazekage, Baki presentaba un informe detallado. Con gesto solemne, confirmó que los 3 genin de la arena habían avanzado a las finales de los exámenes Chunin en Konoha. Entre sus manos sostenía un pergamino sellado, el pacto formal de alianza con la aldea del sonido. El Kazekage, envuelto en sombras, asintió silenciosamente mientras ambos preparaban su regreso a Konoha para ejecutar el siguiente paso de su plan. Mientras tanto, en los alrededores de Konoha, Naruto continuaba su épica batalla de resistencia contra Gamabunta. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, marcando el límite de su apuesta. El sapo jefe, cada vez más irritado, realizó un salto descomunal hacia las cascadas, haciendo que Naruto perdiera el equilibrio. En un acto desesperado, el joven ninja creó múltiples clones de sombra que formaron una cadena humana para evitar caer. Jiraiya observó con asombro cómo Naruto, al borde del colapso, aún encontraba energía para mantener su técnica. Agotado pero victorioso, Naruto rió débilmente antes de desmayarse por completo. Su cuerpo quedó suspendido en el aire hasta que Gamabunta, con un movimiento preciso, lo atrapó con su lengua. El sapo, impresionado por la tenacidad del muchacho, reconoció en él un espíritu similar al del cuarto Hokage. Con cuidado, enrolló a Naruto en su espalda y emprendió el viaje hacia el hospital. La llegada de Gamabunta causó conmoción en el hospital de Konoha. Los médicos salieron alarmados por la fuerte ráfaga de viento, solo para encontrar a Naruto inconsciente pero sonriente en el suelo, junto a la enorme huella del sapo como testimonio de su hazaña. Mientras los sanitarios lo trasladaban a una cama, Jiraiya recogió el pergamino de invocación que había caído cerca, satisfecho por el progreso de su alumno. Esa misma noche, bajo el manto estrellado, dos fuerzas se movían en silencio, los conspiradores de Suna preparando su traición, y Naruto Uzumaki, quien sin saberlo, había dado un paso crucial para convertirse en el guardián que Konoha necesitaría en los oscuros días por venir. Baki golpeó la puerta con fuerza. Kankuro abrió y se encontró con el rostro alterado de su sensei. La noticia era clara: Gaara había desaparecido. Temari dejó escapar un grito al enterarse. Kankuro corrió hacia la habitación de su hermano, pero solo encontró el cuarto vacío. Baki llegó hasta la ventana, mirando al exterior con desesperación. En el hospital de Konoha, Naruto yacía en su cama recuperándose. Shikamaru jugaba al shogi en silencio en la misma habitación. Mientras tanto, Sakura estaba en una tienda de flores, seleccionando cuidadosamente un ramo. Ino apareció a su lado y le informó que Sasuke no se encontraba en el hospital. Sakura decidió entonces ir a visitar a Lee. De vuelta en el hospital, en la recepción, Gaara apareció de pronto, mostrando signos de agitación. Se agarraba la cabeza como si estuviera sufriendo algún tipo de ataque. En ese mismo momento,
tanto, Naruto finalmente despertó. Shikamaru lo saludó, informándole que había estado dormido durante 3 días enteros. Naruto intentó levantarse de inmediato, pero Shikamaru se lo impidió, advirtiéndole que debía recuperar sus fuerzas. Sakura llegó al vestíbulo principal del hospital y, al no ver a nadie, decidió entrar sin permiso. Mientras firmaba el registro, la sombra de Gaara apareció detrás de ella. Cuando terminó y se dio vuelta, no vio a nadie allí. Continuó su camino hacia la habitación de Lee. Tan pronto como salió del vestíbulo, la sombra de Gaara reapareció. Al entrar en la habitación de Lee, Sakura cambió las flores marchitas por unas frescas. La escena cambió entonces a Choji, quien se quejaba de tener mucha hambre. La puerta de su habitación se abrió, revelando a alguien con una canasta de frutas. Gaara entró en la habitación de Lee y de pronto sufrió otra crisis. Su arena comenzó a moverse, preparándose para atacar al joven ninja que yacía indefenso en la cama. Sakura salió de la habitación, pero algo la hizo detenerse. Recordó algo importante y decidió regresar. Al hacerlo, encontró la habitación de Lee completamente invadida por la arena de Gaara, que ahora rodeaba amenazante la cama. Gaara extendió su mano preparándose para cerrar el puño y aplastar a su víctima, pero de pronto su cuerpo se paralizó, imposibilitado de moverse. En ese instante crítico, Naruto apareció y golpeó a Gaara con fuerza. Shikamaru llegó inmediatamente después, gritándole a Gaara y exigiendo saber qué hacía allí. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Ino le entregaba frutas a Choji y le preguntaba cómo se sentía. Naruto volvió a preguntar qué hacía Gaara allí. El Jinchuriki de Suna respondió con frialdad: quería matarlo. Shikamaru comenzó a ponerse nervioso, notando algo inquietante. Gaara no mostraba ni rastro de miedo. Le sorprendió aún más comprobar que al de la arena no le importaba estar bajo el efecto de la posesión de sombra. Mientras tanto, en la habitación de Naruto, Sakura no encontraba a nadie. De vuelta en el cuarto de Lee, Naruto confesó que también albergaba un monstruo dentro de sí. Gaara bajó la mirada y admitió lo mismo. Su demonio se llamaba Shukaku. Con voz vacía, relató su infancia, cómo su padre lo había convertido en recipiente de la bestia, cómo su propia aldea lo odiaba por ello. Shikamaru y Naruto intercambiaron una mirada de terror. Ambos sabían que, solos, no tendrían ninguna posibilidad contra él. De repente, la arena brotó de la calabaza de Gaara, desplegándose como serpientes sedientas. Shikamaru se preparó para lo peor, pero Gai apareció en el último instante, deteniendo el ataque. Gaara, sin embargo, ya se había sumido en otro ataque de histeria. Sus pensamientos giraban en torno al dolor, a los recuerdos de su tío Yashamaru. Naruto solo pudo observar, impotente, cómo el de Suna se alejaba lentamente, arrastrando consigo su tormento. En Ichiraku Ramen, Naruto devoraba su plato con avidez. Teuchi, tras entregarle los pedidos a Ayame, le recordó al rubio que debía presentarse a los exámenes. La escena cambió a un bar, donde Chosa Akimichi, Shikaku Nara e Inoichi Yamanaka brindaban entre risas. Una breve discusión después, Shikamaru entró arrastrando los pies, quejándose de aburrimiento y pidiendo irse. Mientras tanto, en las calles de Konoha, Naruto caminaba solo, hablando consigo mismo. A lo lejos, Temari y Kankuro afilaban sus armas con miradas determinadas. Gaara, en cambio, permanecía apartado, sus ojos fijos en la luna como si buscara respuestas en su luz pálida. Esa noche, en su habitación, Naruto se revolcaba en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Gaara y sus palabras resonaban en su mente, mezclándose con la certeza de que algo oscuro se aproximaba. Al día siguiente, el sol iluminaba los campos de entrenamiento donde Neji, Tenten y Shino se preparaban para la segunda fase del torneo. Mientras tanto, en la puerta principal de Konoha, los visitantes comenzaban a llegar, llenando las calles de bullicio y expectación. Naruto, caminando distraído, captaba fragmentos de conversaciones sobre su próximo combate. En el campo de entrenamiento, divisó a Hinata escondida tímidamente detrás de un poste. A pesar de su nerviosismo, la joven Hyuga logró reunir el valor para desearle suerte en su enfrentamiento contra Neji. Sus palabras sorprendieron a Naruto, quien, después de un momento de shock, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Hinata lo observó en silencio mientras se alejaba, el corazón latiendo con fuerza. Poco después, Kiba apareció para recordarle que el combate de Shino estaba por comenzar. La escena cambió abruptamente a Naruto corriendo a toda velocidad por las calles de Konoha, desesperado por llegar a tiempo a la arena. En su camino, se encontró con Konohamaru, quien le ofreció un atajo. Sin embargo, la ruta resultó estar bloqueada, obligándolos a buscar un nuevo camino. Tras saltar por cañerías y escombros, terminaron en una zona desconocida de la aldea. Konohamaru, confundido, admitió que antes ese camino los llevaba directamente a la arena. Antes de que pudieran reaccionar, un toro enorme, atraído por el símbolo en la espalda de Naruto, los embistió con furia. El susto los hizo correr a toda velocidad, con el animal pisándoles los talones. En un acto desesperado, Naruto utilizó su jutsu de clones de sombra para confundir al toro y escapar. Finalmente llegó a la arena, pero su entrada no fue precisamente elegante. Sus clones se amontonaron en la entrada y el verdadero Naruto salió disparado hacia el centro del estadio, aterrizando de bruces frente a las miradas de todos. Mientras tanto, en las gradas, Sakura e Ino estaban preocupadas por la ausencia de Sasuke
Sasuke y Naruto. Shikamaru, recostado en su asiento, notó con fastidio que su propio rival, Dosu, tampoco había llegado. El torneo estaba a punto de comenzar, y Naruto, aunque maltrecho por su caída, se levantó decidido a enfrentar lo que viniera. Naruto y Shikamaru discutían sobre la ausencia de Sasuke y Dosu en el estadio cuando el instructor los reprendió, exigiendo que mostraran respeto ante la multitud. La escena cambió hacia el palco principal, donde el tercer Hokage, sentado con solemnidad, recibió al Kazekage. Tras un breve intercambio de palabras, el Hokage dio la bienvenida oficial a todos los presentes en los exámenes Chunin. Concluido el discurso, Genma se preparó para iniciar los combates. Shikamaru y Naruto continuaron hablando de los participantes ausentes, pero Genma les advirtió que, si no llegaban a tiempo, serían descalificados automáticamente. Sakura, inquieta, recordó el momento en que Sasuke había abandonado el hospital sin aviso. Mientras tanto, Gaara, desde las sombras, revivió el instante en que asesinó a Dosu. Su mente retrocedió aún más, recordando las palabras de Baki cuando lo encontró en el edificio y cómo había utilizado su tercer ojo para espiar el entrenamiento secreto de Sasuke y Kakashi. Baki, entre el público, no podía evitar preguntarse si Gaara habría eliminado también al último Uchiha. Genma anunció las reglas del torneo y llamó a los primeros contendientes, Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. El resto de los participantes fue enviado a la sala de espera. Kiba y Hinata intercambiaron opiniones sobre el combate, mientras Sakura e Ino discutían entre ellas. Cerca de ellas, Kotetsu e Izumo comentaban que Naruto no tenía ninguna posibilidad de convertirse en Chunin, ni siquiera de ganar el enfrentamiento. Kiba, escuchándolos, reflexionó en voz baja que antes pensaba igual, pero ahora reconocía que Naruto escondía un potencial oculto. En la arena, Neji y Naruto se enfrentaban con la mirada. El rubio gritó con determinación que ganaría, provocando la orden de Genma para dar inicio al combate. Kiba, desde las gradas, apoyó a su compañero con un grito. En otro sector, Hiashi Hyuga instó a su hija Hanabi a observar atentamente los movimientos de Neji. El combate comenzó con Neji lanzando insultos a Naruto, subestimándolo desde el primer momento. Naruto respondió con una serie de ataques rápidos, pero todos fallaron ante la defensa impecable del genio Hyuga. Neji, aprovechando una apertura, intentó golpear un punto vital de chakra de Naruto. Aunque este logró esquivar parcialmente, el golpe alcanzó su hombro derecho, dejándolo en desventaja. Sin embargo, Naruto no se rindió. Con un movimiento rápido, ejecutó su jutsu, clones de sombra, llenando el campo de réplicas que atacaron a Neji con kunais desde múltiples ángulos. Kotetsu e Izumo, sorprendidos, cambiaron su expresión de escepticismo a asombro. Neji, confundido, intentó discernir cuál era el verdadero Naruto, pero no pudo. El rubio había distribuido su chakra con maestría, volviendo indistinguibles a los clones. El combate apenas comenzaba, pero la arena ya vibraba con la intensidad de dos estilos opuestos, la técnica refinada de Neji contra la astucia implacable de Naruto. Naruto y sus clones se lanzaron al ataque en masa, pero Neji esquivó con elegancia cada embestida, eliminando las réplicas una tras otra. Cuando Naruto intentó un ataque aéreo, Neji lo interceptó en pleno salto, derribándolo con un movimiento preciso contra el suelo. Sin pausa, el genio Hyuga acabó con los dos clones restantes, dejando a Naruto cada vez más acorralado. Con una sonrisa fría, Neji comenzó a burlarse, hablando del destino como una cadena irrompible. Le espetó a Naruto que jamás podría convertirse en Hokage, pues esos títulos solo estaban destinados a unos pocos elegidos. Las palabras encendieron la furia del rubio, quien, con un grito desafiante, creó una multitud de 50 clones que llenaron la arena. Mientras tanto, Iruka, ocupado clasificando documentos en la academia, sintió un escalofrío, se detuvo y miró por la ventana con preocupación, como si presintiera la batalla que su alumno libraba en ese instante. De vuelta en la arena, los clones de Naruto se abalanzaron en oleadas, pero Neji los evadió con movimientos fluidos, contragolpeando con precisión. En un instante crítico, alcanzó el punto vital del corazón de Naruto, haciendo que el original tosiera sangre, mientras todos sus clones se desvanecían. El público contuvo el aliento, creyendo que el combate había terminado, pero entonces, el Naruto que parecía real se reveló como otro clon y desapareció. Antes de que Neji pudiera reaccionar, el verdadero Naruto emergió detrás de él, lanzando un puñetazo con todas sus fuerzas. Sin embargo, su golpe solo impactó contra una barrera de chakra, y Neji, con un giro fulminante, ejecutó el 8 trigramas, palma de retorno al cielo, repeliendo a ambos Narutos con una explosión de energía. Hinata, en las gradas, contuvo una tos, mientras observaba con ojos asombrados. Hanabi, confundida, preguntó a su padre qué había ocurrido. Hiashi, con solemnidad, explicó que Neji acababa de usar una de las técnicas más avanzadas del clan.
Naruto, lejos de rendirse, creó 4 nuevos clones que rodearon a Neji, pero este los neutralizó con una rotación perfecta, demostrando una vez más su dominio absoluto. Sin dar tregua, Neji se preparó para su técnica definitiva, el 8 trigramas, 64 palmas. Hiashi contuvo el aliento al verlo. Neji atacó con velocidad relámpago, sellando punto tras punto del sistema de chakra de Naruto. 64 golpes precisos que dejaron a su rival paralizado. Genma, convencido de que todo había terminado, alzó el brazo para declarar el fin del combate. Neji se acercó con calma, seguro de su victoria. En las gradas, Hinata tosía con fuerza, manchando su mano con sangre. Kiba le preguntó si estaba bien, mientras Sakura murmuraba el nombre de Naruto con angustia. Pero entonces, ante el asombro de todos, Naruto comenzó a levantarse. Su visión estaba nublada, su cuerpo le ardía, pero en su mente resonaban los recuerdos de Lee y Hinata, quienes jamás se habían rendido. Con un esfuerzo sobrehumano se puso de pie, desafiando una vez más a Neji. El genio Hyuga no podía creerlo. ¿Cómo era posible que alguien se recuperara de su técnica suprema? Hinata, entre toses, recordó el quotes del sello maldito que su clan llevaba, mientras Neji volvía a burlarse, insistiendo en que el destino de Naruto era perder. Cubrió su frente con el protector, ocultando el símbolo de su opresión, y activó su Byakugan para un ataque final. Naruto, sin embargo, no se dejó intimidar. Con voz ronca pero firme, le gritó que el destino no tenía nada que ver con su lucha. Neji lo consideró un discurso inútil y se lanzó hacia él, conectando un golpe brutal que envió a Naruto pesadamente al suelo. Neji, confiado en su triunfo, comenzó a alejarse, pero en el silencio de la arena algo se movió. Naruto no estaba acabado, aún no. Neji escuchó un sonido detrás de él y giró para ver a Naruto, con los músculos temblando de esfuerzo, levantándose una vez más del suelo. La determinación ardía en los ojos azules del Jinchuriki, incluso cuando su cuerpo parecía al límite. El genio Hyuga sintió un escalofrío al ver la resistencia de su oponente. Sus pensamientos volvieron al pasado, cuando su padre Hisashi le hablaba sobre su destino como el miembro más talentoso del clan. Mientras tanto, Naruto recordaba su propia infancia solitaria, donde la sombra del Kyuubi se cernía sobre él mientras el pueblo Buto, disfrazado como Anbu, aprovechó la distracción para acercarse sigilosamente a Hinata y aplicar un tratamiento médico rápido. Kiba observó con ojos desorbitados cuando la joven Hyuga comenzó a recuperar el color en su rostro. Neji, desconcertado por la persistencia de Naruto, activó su Byakugan nuevamente. Lo que vio lo dejó paralizado. El chakra del Kyuubi comenzaba a fluir a través del sistema de energía de Naruto, reparando sus heridas a un ritmo visible. La sangre, incluso el tercer Hokage, normalmente impasible, mostró sorpresa ante el control que Naruto ejercía sobre el poder de la bestia. El combate se transformó. Naruto desapareció de su posición, apareciendo detrás de Neji en un abrir y cerrar de ojos, shurikens brillando en sus manos. El Hyuga reaccionó con su técnica de rotación, desviando los proyectiles, pero Naruto ya no estaba allí. Los movimientos se volvieron un borrón. Kunais chocaron en el aire. Los combatientes saltaron y giraron con una velocidad sobrenatural. Cuando ambos aterrizaron, la arena tembló. Neji, respirando con dificultad, miró a su oponente con nuevos ojos. El chakra del zorro danzaba alrededor de Naruto como una segunda piel, desafiando todas las leyes del destino que Neji tanto veneraba. El estadio contuvo el aliento. Esta ya no era una pelea entre el mundo, encarnadas en dos jóvenes cuyos puños hablaban más fuerte que cualquier palabra. El aire vibró con la intensidad del choque final. Naruto y Neji quedaron envueltos en un torbellino de chakra y metal cuando sus kunais colisionaron, creando una explosión cegadora que iluminó todo el estadio. Genma, el árbitro, se preparó para intervenir mientras observaba el humo que se elevaba desde los dos cráteres formados por el impacto. El silencio se apoderó del lugar mientras todos esperaban ansiosos el resultado. Del Printen, desde las gradas, dejó escapar un suspiro de alivio, convencida de que ningún genin podría derrotar al prodigio Hyuga. Sin embargo, incluso una sonrisa de superioridad se dibujó en su rostro, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la tierra bajo sus pies se movió. De repente, un puño desvaneció, revelándose como un simple clon de sombra. La audiencia estalló en murmullos de asombro. Neji, ahora derribado, miró a Naruto con incredulidad. El rubio, aunque agotado, transmitió un mensaje silencioso a través de su mirada. El fracaso no era el fin, y siempre había esperanza. Genma, recuperando su compostura, alzó la mano derecha y declaró al ganador. El estadio estalló en aplausos, celebrando la victoria de Naruto. En el cielo, un pájaro solitario voló sobre el escenario, como si simbolizara la libertad de elegir su propio destino. Neji, aún en el suelo, cerró los ojos por un momento, procesando la derrota. Por primera vez, sus creencias sobre el destino se tambalearon. Mientras tanto, Naruto, aunque victorioso, sabía que esta era solo una batalla más en su camino para convertirse en Hokage. Genma alzó la voz para anunciar al vencedor, Naruto Uzumaki. Sakura, entre la multitud, abrió los ojos con asombro, mientras los aplausos estallaban en el estadio. Naruto, al escuchar el reconocimiento, saltó emocionado en la arena, lanzando besos al público eufórico. Detrás de Sakura, dos chicas susurraban entre risas, comentando lo sorprendente
sorprendente de su victoria y lo atractivo que resultaba en ese momento. Genma y Sakura intercambiaron una mirada, ambos reflexionando sobre el increíble potencial que Naruto había demostrado. Shikamaru, con una ceja levantada, murmuró algo a Shino, incapaz de creer que Naruto hubiera derrotado al prodigio Hyuga. Asuma y Kurenai, desde sus asientos, observaron colas para alzarse con la victoria. Mientras tanto, Neji yacía inconsciente en la arena, sus heridas requiriendo atención inmediata. Genma hizo una señal y un ninja médico apareció rápidamente para llevarlo a la sala de tratamiento. Hiashi y Hanabi, desde las gradas, seguían procesando lo ocurrido, sus expresiones una mezcla de sorpresa y desconcierto. En la sala de tratamiento, el ninja médico examinaba a Neji cuando Hiashi entró, pidiendo un momento a solas con su sobrino. El médico asintió y se retiró. Hiashi extendió un pergamino hacia Neji, pero este inicialmente se negó a aceptarlo. Finalmente, cedió, y al leer su contenido, descubrió la verdad sobre la muerte de su padre, Hisashi. El pergamino revelaba que Hisashi había exigido morir en lugar de su hermano, eligiendo su propio destino para proteger a la aldea y a su familia. Hiashi se había opuesto, pero Hisashi lo había golpeado durante una discusión, afirmando su decisión. Un anciano del clan había respaldado la elección de Hisashi, sellando así su destino. Las lágrimas rodaron por el rostro de Neji al terminar de leer. Intentó hacer una reverencia a Hiashi, pero este lo detuvo con un gesto antes de salir de la habitación. Neji, ahora solo, miró por la ventana, donde dos pájaros volaban libres en el cielo. De vuelta en el estadio, Naruto recibía felicitaciones de Shikamaru, mientras la atención se centraba en el siguiente combate. El tercer Hokage y el cuarto Kazekage conversaban sobre el desempeño de Naruto, pero el Kazekage mostró más interés en la próxima pelea, Sasuke Uchiha contra Gaara. Genma anunció el siguiente enfrentamiento, pero Shikamaru preguntó por la ausencia de Sasuke. Naruto, confiado, aseguró que Sasuke llegaría. En ese momento, Naruto y Gaara cruzaron miradas, una tensión palpable entre ellos. El tercer Hokage consideró descalificar a Sasuke por su ausencia, mientras Kankuro y Baki especulaban en silencio si Gaara lo había eliminado antes del combate. Un flashback mostró a Gaara espiando el entrenamiento de Sasuke y Kakashi, siendo descubierto por este último. Ante la insistencia del Kazekage, el Hokage accedió a posponer el combate, dando tiempo para que Sasuke apareciera. El estadio, ahora expectante, esperaba la llegada del último Uchiha mientras el torneo continuaba su curso. La escena cambió abruptamente a Raido y Genma discutiendo en voz baja sobre el desarrollo del torneo. Genma, tras un breve intercambio de palabras, se dirigió al público para anunciar que el esperado combate entre Sasuke y Gaara se pospondría para más tarde. El murmullo de decepción recorrió las gradas, pero Shikamaru, con su habitual expresión de fastidio, dedujo que esto significaba que su pelea sería la siguiente. Genma no tardó en confirmarlo. Con voz clara, anunció a los siguientes contendientes: Temari de la Arena y Shikamaru Nara. En un giro cómico del destino, Naruto, distraído y entusiasmado, empujó accidentalmente a Shikamaru desde la barandilla, haciendo que cayera directamente en la zona de combate. El joven Nara aterrizó con torpeza, maldiciendo su suerte mientras se levantaba con desgana. Aunque reacio a pelear contra una chica, Shikamaru no tuvo más opción que enfrentarse a Temari. Desde el primer momento, su mente analítica comenzó a evaluar el entorno, las sombras proyectadas por el sol, los cráteres dejados por peleas anteriores y, sobre todo, el gran agujero que Naruto había creado durante su batalla con Neji. Temari, confiada en su habilidad, lanzó una serie de ataques con su abanico gigante, obligando a Shikamaru a esquivar y retroceder. Sin embargo, cada movimiento de Shikamaru, aunque parecía defensivo, estaba meticulosamente calculado. Temari, astuta, comenzó a sospechar que algo no encajaba. Poco a poco, sin que ella se diera cuenta, Shikamaru la guió hacia el borde del cráter. Cuando Temari finalmente comprendió su estrategia, ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Shikamaru activó su jutsu de posesión de sombras, inmovilizando a Temari justo al borde del precipicio. El público contuvo el aliento, esperando el golpe final, pero, para sorpresa de todos, Shikamaru levantó las manos y declaró su rendición, alegando que había gastado demasiado chakra. La multitud, que momentos antes vitoreaba emocionada, estalló en abucheos y gritos de indignación. Temari, liberada del jutsu, lo miró con una mezcla de frustración y respeto. Shikamaru, indiferente a los insultos, se encogió de hombros y se alejó de la arena, murmurando para sí mismo lo tedioso que resultaba todo. Mientras tanto, en las gradas, los demás participantes intercambiaban miradas, algunos riendo, otros simplemente confundidos por la peculiar forma de pelear del genio perezoso. El combate entre Shikamaru y Temari llegó a su fin, dejando al público en completo asombro. A pesar de tener la victoria al alcance de su mano, Shikamaru había decidido rendirse, provocando una oleada de abucheos y murmullos de decepción entre los espectadores. El siguiente enfrentamiento anunciado era el tan esperado Sasuke Uchiha contra Gaara, pero Sasuke brillaba por su ausencia. El tercer Hokage, tras una breve deliberación, estableció un plazo límite para su llegada. Justo cuando el tiempo estaba a punto de agotarse,
Sasuke hizo su aparición junto a Kakashi, llegando en el último momento posible. Mientras los participantes se dirigían al palco, Naruto y Shikamaru fueron testigos de una escena perturbadora. Gaara asesinando sin piedad a dos ninjas de la hierba que intentaban amañar el combate. Sin perder tiempo, ambos corrieron en busca de Kakashi para advertirle sobre lo que habían visto. Antes de que la pelea comenzara, Gaara sufrió otro violento dolor de cabeza, murmurando entre dientes sobre su madre. La escena cambió brevemente a un recuerdo de Naruto y Shikamaru en el hospital, reflexionando sobre la naturaleza asesina de Gaara y su obsesión por matar. Finalmente, el combate comenzó. Sasuke, habiendo entrenado duramente con Kakashi, demostró una velocidad y habilidad en taijutsu que rivalizaba incluso con la de Rock Lee. Esquivó con agilidad los ataques de arena de Gaara, superando sus defensas con movimientos precisos. Sin embargo, a medida que la batalla avanzaba, Naruto y Shikamaru se dieron cuenta del peligro que corría Sasuke. Gaara, cada vez más desquiciado, estaba decidido a matarlo. En un momento crítico, Gaara se encerró en su esfera de arena, iniciando su transformación en el Shukaku. Sasuke, incapaz de penetrar la defensa de Gaara, decidió recurrir a su técnica más poderosa, el Chidori. Con un ataque fulminante, logró perforar el escudo de arena, interrumpiendo la transformación y convirtiéndose en la segunda persona en herir a Gaara. En ese preciso instante, Kabuto Yakushi activó un genjutsu masivo, sumiendo al público en un sueño profundo. Este acto marcó el inicio del plan de destrucción de Konoha, sumiendo la aldea en el caos y la batalla. El estadio, antes lleno de espectadores emocionados, se convirtió en el escenario de una invasión enemiga. Mientras el genjutsu de Kabuto se extendía, los sonidos de lucha y destrucción comenzaron a resonar en la distancia. Sasuke, Naruto y los demás jóvenes ninjas se prepararon para lo que sería la batalla más grande de sus vidas, sin saber que el destino de Konoha pendía de un hilo. Gaara, ahora completamente fuera de control, rugió de dolor y furia, liberando gradualmente el poder del Shukaku. La arena se convirtió en un campo de batalla, y los combates individuales quedaron en segundo plano ante la amenaza inminente. La invasión de Konoha había comenzado,